Bienvenidos a El Viajero de la Ciencia, un intento por dar respuesta a las preguntas más apasionantes que se abren ante la ciencia y la tecnología. Un puente que nos transportará a miles de caminos, a miles de respuestas, pero ante todo a un sinnúmero de preguntas. ¿Te atreves a iniciar con nosotros la búsqueda? El Viajero de la Ciencia te invita a dejarte llevar por la curiosidad. Abre tu mente a la infinidad de posibilidades del conocimiento, los datos, las pruebas, las teorías, la tecnología que cambiará el futuro. Todo cabe en un camino que se abre ante nosotros y nos despierta la necesidad de indagar en nuestro entorno y hasta en el último extremo del universo conocido. El viajero ya está en marcha. El Viajero de la Ciencia, Carlos Alameda. Bienvenidos a este Viajero de la Ciencia muy especial porque tenemos con nosotros a Manuel Jiménez, investigador de la Universidad Internacional de La Rioja y una de las personas que nosotros aquí en El Viajero más queremos porque siempre está dispuesto a hablarnos sobre temas de vacunas, sobre temas de fisiología humana, sobre temas también sobre el estrés, sobre las hormonas del estrés y sobre deporte, incluso sobre los e-games que tanto os gustan a nuestros viajeros. ¿Qué tal, Manuel Jiménez? ¿Cómo estás? ¿Qué tal desde tu Málaga querida? Pues aquí, hoy con un día fantástico. Hemos tenido muchos días de lluvia, pero hoy no nos podemos quejar. Muy bien, gracias y muy contento de estar de nuevo contigo. Aquí en Madrid parece a veces que se nos hace de noche con esta borrasca que ha venido, pero bueno, hacemos lo que podemos. Pues imagínate cuando estuve de residencia de investigación en Londres. Aquello era, imagínate. Ahí sí que está nubladito y es difícil, de hecho, que salga de vez en cuando el sol. Bueno, tenemos un montón de temas que vamos a abordar con Manuel Jiménez. Tenemos que hablar del diagnóstico mediante saliva, tenemos que hablar de la salud mental durante el COVID-19 y también los mensajes que nos habéis mandado todos vosotros, queridos amigos de YouTube, queridos amigos de Instagram, que ya sabéis que tenemos la cuenta @viajerociencia, y va a intentar Manuel Jiménez dar su opinión sobre las preguntas que le habéis mandado, algunas muy polémicas, algunas muy personales también. Así que, bueno, vamos a intentarlo para que todos estéis contentos, ¿no? Y podamos cumplir con también nuestra misión, que es dar satisfacción a vuestra curiosidad, como sabéis aquí en El Viajero de la Ciencia. Bueno, Manuel, has tenido, como me decías, una etapa de trabajo intensísimo debido al COVID-19, a esta terrible enfermedad que nos está machacando a todos. Y una de esas líneas de trabajo muy interesantes que has tenido ha sido el diagnóstico con saliva. Es decir, evitar que de alguna manera tengamos que pasar por una PCR nasofaringea o nasalfaringea tan, en principio, incómoda como parece, ¿no? Pues eso dicen los que han tenido la suerte de poder practicarlo, de poder vivirlo. Sí, bueno, la verdad es que en todos los simposios internacionales de los que he tenido el honor de ser invitado para discutir sobre el diagnóstico en saliva. Hasta ahora en Estados Unidos y este año me han invitado por primera vez en el Simposio Internacional de Diagnóstico en Saliva de la India. Pues una de las cosas que más nos ha llamado la atención precisamente es observar la cantidad de aplicabilidad que tiene la saliva en el ámbito del diagnóstico biomédico, ¿no? Ahí ya se han desarrollado test rápidos y eficaces contra otros virus, como por ejemplo el VIH, de hecho es una de las más usadas ahora mismo, diagnóstico en saliva en casa, una simple muestra de saliva con un dispositivo suficiente para poder conocer si hay o no una infección por VIH, por Zika, hepatitis, el virus del papiloma humano. O sea, hay un montón de ellas que ya están en funcionamiento.
nosotros hemos detectado a través del desarrollo que hemos hecho en nuestra revisión sistemática, publicada en probablemente la mejor revista del mundo en el sector del diagnóstico en saliva, ¿no? Pues hemos sido capaces de observar que hay 28 test que usan la saliva como método diagnóstico en el SARS-CoV-2. Claro, la realidad es que los más efectivos llegan a procedimientos muy similares a las PCR que tenemos actualmente. O sea, realmente es muy esperanzador este campo de estudio, ¿no? Porque son test rápidos que en 35 o 50 minutos como mucho podemos conocer el estado de infección de una persona, incluso al ser tan poco invasivo, pues sería incluso viable trasladarlos al hogar y poder hacerlo cada uno en nuestra casa, ¿no? Y una de las cuestiones que comentabais, porque a mí me parece fantástico, ¿no? Cada uno puede, y de hecho hemos visto en televisión, ¿no? Que han salido y que se ha publicado que se estaban haciendo ensayos ya directamente simplemente con un bastoncillo y luego lo guardas en un tubo de ensayo y eso lo envías y ya todo está en el laboratorio perfectamente para que se hagan esos estudios. Pero vosotros comentáis en vuestro artículo que es necesario estudiar más y con más personas en diferentes momentos de la infección, ¿no? Para confirmar que estas pruebas son tan precisas como en un principio deben ser, ¿no? Correcto, es que algunos de estos 28 test que te comento detectan apenas el 50% de los asintomáticos. Cuando hay síntomas es mucho más fiable. Pero sobre todo es que ha habido mucha premura en los estudios. Fíjate que estamos todos reciclándonos. Que es que mi campo de estudio es más la neurociencia afectiva aplicada al rendimiento deportivo y al final todos hemos tenido que echar una mano en esta pandemia y hemos querido, pues eso, en base a las posibilidades que tenemos, aplicarlos. La premura de los estudios que se han hecho en el ámbito del diagnóstico en saliva, especialmente por el poco tiempo que hemos tenido para desarrollar los proyectos, pues son esta falta de tiempo es un hándicap muy importante, que realmente al final ha precipitado que la FDA pues permita ensayos clínicos pues con una muestra muy pequeña. Nosotros en nuestro grupo de investigación tuvimos un debate muy importante antes de iniciar nuestro proyecto para determinar qué dirección íbamos a tomar. Si queríamos trabajar con test que fueran aplicables en el hogar, con técnicas diagnósticas más individualizadas, o queríamos hacer un diagnóstico en el ámbito hospitalario y, por tanto, que fueran más efectivas y además que cubrieran aspectos de la enfermedad que no habían sido detectados con los test rápidos, como por ejemplo esta baja detección, porque un 50% pues no es muy halagüeño, de los asintomáticos. Y para ello, pues claro, necesitamos detectar espigas de ARN del virus incluso en concentraciones o en cargas virales muy bajas. Y esto ya implica que tengamos que trabajar con espectrometría de masas para poder tener una determinación mucho más precisa de estas espigas de ARN. ¿Cómo lo podemos hacer? Hombre, pues ya nos obliga a hacer un trabajo en el ámbito hospitalario, que es donde nosotros estamos centrando nuestro trabajo, ¿no? Claro. Los test que se han aprobado por la FDA, pues como te digo, en realidad son muestras muy pequeñas, la mayoría de ellos sin grupo placebo. Necesitamos más ensayos de mayor calidad, en fin, un trabajo más pormenorizado que, como te digo, el tiempo es un hándicap que está precipitando a todos los investigadores en nuestros trabajos de determinación. Qué difícil, ¿verdad?, ha sido para toda la comunidad científica enfrentarse a una enfermedad nueva, una enfermedad que requiere del esfuerzo interdisciplinar entre muchísimos investigadores que os habéis volcado, gracias a Dios, y gracias a la ciencia, ¿no?, en este tema. Y qué difícil es a veces llegar a conclusiones más o menos certeras, ¿no? Es decir, hay mucha gente que durante este tiempo ha criticado o ha dicho, es que desde la OMS no han llegado líneas claras. Es que la ciencia nos dice una cosa un día y otro día otro. Bueno, claro, porque es normal, estamos aprendiendo, ¿no? Y vosotros también una de las cuestiones que decís, y por eso lo asocio a esto,
es que queréis impulsar, ¿no?, la investigación o que se creen dispositivos para que podamos tener estos test de saliva y también investigar lo que comentabas, ¿no?, que otros biomarcadores se pueden utilizar para conocer más cosas, ¿no? No solo para COVID, esta es la idea, ¿no? Nosotros lo que queremos, bueno, en un reciente estudio que hemos hecho, un estudio piloto que hicimos hace unos meses, evaluamos, por ejemplo, a un grupo de mayores de 70 años, de ambos géneros, a los cuales dividimos en dos grupos claros, ¿no?, sedentarios y físicamente activos, para determinar que esos que estaban físicamente activos pues hicieron una serie de test físicos que podían confirmar que efectivamente su forma física era claramente superior a la de los sedentarios. Y en esos test que hicimos, en ese estudio piloto, detectamos 148 proteínas diferentes, 148 proteínas diferentes en el grupo de ancianos activos y 154 proteínas diferentes en los sedentarios. Y esto es muy interesante porque encontramos también otras 240 proteínas comunes entre ambos grupos. Macroglobulinas, lactotransferinas, alfa-amilasas, en fin, una serie de proteínas que de alguna forma nos permiten señalar la posibilidad de detectar gran cantidad de patologías a través de una simple muestra de saliva. De todas las que hicimos en este estudio piloto, 10 nos llamaron especialmente la atención, ¿no? Que fueron biomarcadores del Alzheimer, varios tipos de cáncer, entre ellos tiroides, ovarios, testículos, e incluso lo que más nos interesó fue estos biomarcadores específicos, por ejemplo, de la metástasis de los linfonodos del cáncer de mamas, que sin lugar a dudas pues nos ofrecería la capacidad o la posibilidad de detectar procesos metastásicos de este tipo de cáncer, incluso antes de que pueda ser detectado a través de otros medios radiológicos como un PET o un TAC. Entonces, queremos centrarnos en este trabajo porque creemos que hay un paso importante que podemos dar en este ámbito del diagnóstico en saliva. Qué bonito, ¿no? Y qué interesante. Y casi te digo, qué notición, ¿no? Es la gran noticia sería que además de poder detectar en saliva COVID-19 y otra serie de enfermedades, podríamos llegar incluso a predecir con más tiempo, a darle a esos pacientes un tratamiento mucho mejor porque hemos detectado en un simple test de saliva, que es súper fácil y súper cómodo de hacer, algo, bueno, pues tan pernicioso como puede ser un cáncer, ¿no? Sí, sí, además nuestro proyecto precisamente después, ya te digo, de la discusión que tuvimos en el grupo, tomamos la decisión de que ese proyecto fuera un poco más ambicioso, aunque tardemos más tiempo y sabemos que a lo mejor es más fácil vender una patente dentro de 2 meses que venderla dentro de 3 años, ¿no? Eso somos conscientes de ello, pero también somos conscientes de que nuestro proyecto quiere incluir todos estos biomarcadores y algunos más que estamos detectando actualmente en otros estudios que estamos haciendo, con una simple muestra de diagnóstico hospitalario. De tal manera que podamos hacer un barrido, el médico pueda tener una información directa en 35, 50 minutos, rápido, preciso, poco invasivo, sobre una gran cantidad de información tanto de comorbilidades como de posibles virus que estén adheridos al diagnóstico del SARS-CoV-2 en esa persona cuando entra por las urgencias hospitalarias o por cualquier otra vía, ¿no? Pues la verdad que me encanta, me parece una noticia maravillosa y creo que, vamos, que es una de las cuestiones que también nos tiene que animar como humanidad, ¿no?, ante esta situación. Es decir, no solo parece que vamos a ser capaces, en principio, de lograr una vacuna contra el COVID-19, sino que además estamos consiguiendo otras muchas cosas, avanzar en otras muchas enfermedades. Ya que he dicho lo de la vacuna y que estamos hablando también de pronóstico, voy a cambiar un poquito mínimamente el guión y te voy a lanzar algunas de las preguntas, Manuel, que nos han hecho desde redes sociales, desde nuestra cuenta de Instagram en este caso, porque como sabéis tenemos muchos amigos que están en Instagram y que os agradecemos muchísimo que contestéis a nuestras pequeñas encuestas que hacemos. Y pues hemos tenido varias y además creo que
que bastante interesantes algunas de las preguntas que nos han hecho. Alguna un poquito más personal, Manuel, pero bueno, aquí me he hecho una especie de collage con las que nos han mandado. Y, por ejemplo, nos decían los efectos... bueno, voy a empezar por la más personal, venga. Y me decían, Manuel, ¿usted se pondría la vacuna? ¿Usted sería de los primeros en ponerse la vacuna? Vale. Es dura esta, ¿eh? Es dura. No te creas. No te creas. Lo primero sería, vamos a esperar a que se publiquen los resultados, y además creo que es necesario, de las fases 3 de cada una de las vacunas. Porque la información que tenemos hasta la fecha es una información que se está trasladando directamente de los propios grupos de investigación y de las empresas que están desarrollando la vacuna, pero no han pasado una revisión de pares. O sea, es necesario que otros científicos analicemos esos resultados, cómo se han desarrollado y se aclaren algunos factores. Por ejemplo, se ha puesto ahora mismo muchas preguntas con respecto a la vacuna de Oxford, a la famosa vacuna de AstraZeneca, donde han dicho que van a reestructurar la investigación porque quieren ampliar conocimientos sobre la vacuna. Bueno, ¿esto por qué se ha producido? Pues fácilmente han encontrado que en un grupo, una población de unos 1000 y pico voluntarios de Brasil, a los cuales le pusieron media dosis de la primera parte de la vacuna, han tenido un desarrollo mejor en cuanto a su inmunización. Claro, esto de alguna manera ha producido dentro de la propia empresa una situación de decir, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Si nosotros ponemos una dosis completa, cubrimos un 60-63% de eficacia, llegamos incluso al 70%, ¿no? Pero si ponemos media dosis en la primera parte, llegamos al 90%. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Y esta es una de las cosas por las cuales se vuelven otra vez a reestructurar las investigaciones con respecto a las vacunas. Antes de contestarte a la pregunta personal, te diría que existe un gran margen de error cuando aportamos datos de estudio que no han pasado revisión de pares. Por ejemplo, si nosotros cogemos y vacunamos a un grupo de 100 personas y del grupo placebo, 100 han recibido vacuna, 100 han recibido placebo, y del grupo placebo encontramos que un 50% del grupo de los que se han vacunado han quedado inmunizados, mientras que del grupo placebo 50 personas se han infectado, podríamos decir que estamos en una eficacia del 50%. O sea, cuando el 50% de las personas que se han vacunado no contraen el virus y el otro 50% de placebo sí, tenemos un 50% de eficacia. Sin embargo, lo importante no es este porcentaje que se da, sino los intervalos de confianza. Porque los intervalos de confianza son los que nos van a dar en qué margen real nos estamos moviendo. Y en este caso, a lo mejor hemos dicho que tenemos un 50% de eficacia, pero el intervalo de confianza está entre el 30 y el 80. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es que hay personas, hay una proporción de la población a la cual solamente va a ser eficaz en el 30%. Entonces, claro, estos son los datos que primero tenemos que recibir, conocer toda la información y también los intervalos de confianza de esas vacunas. Dicho esto, sí, me vacunaría el primero, sin ningún tipo de duda. Es verdad que a lo mejor elegiría algunas de las vacunas, no te lo voy a negar. Por ejemplo, la vacuna china, pues me da cierto reparo, igual que la rusa, que también tampoco han sido publicados los resultados más importantes, en fase 3 ninguna, como te digo. Entonces, a mí me gustaría ver los resultados antes de tomar una decisión de cuál de ellas, pero en su momento ya dije que la vacuna de Moderna y la vacuna de Oxford me daban bastante seguridad. Y tengo amigos médicos que me dicen que ellos se vacunarían con la de Oxford porque no se cree lo del 92-95% de eficacia alta de las otras vacunas y se creen más la del 70% de Oxford, ¿no? Bueno, yo creo que tanto... Bueno,
Sí, yo creo que tiene su lógica, pero claro. Sí, por eso te lo he dicho un poco en plan de chascarrillo, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que yo sí me vacunaría, aunque me gustaría ver publicados ya los resultados de la fase 3. Claro, es que eso, fíjate que en el mundo de la ciencia, China cada vez es, sobre todo las universidades chinas, ¿no? Están haciendo un esfuerzo por colaborar cada vez más con el resto de Occidente y cada vez vemos más artículos científicos firmados por investigadores chinos que se abren, ¿no? Y que están en la ciencia abierta también y que están en publicaciones que en Occidente consideramos de las más prestigiosas y más fuertes. Pero aún así, como es un tema que tiene que ver o que de alguna manera está implicado el gobierno, etcétera, nos da como un poco de miedo. Y me pasa parecido con Rusia, ¿no? Al no ser gobiernos realmente transparentes, realmente democráticos, como lo entendemos en Europa, te da como un poquito de miedo. Y eso que Rusia, evidente, es una eminencia científica, no vamos a ponerlo en duda desde ningún punto de vista, ¿no? Y China, y China últimamente también, no podemos negarlo. Claro, pero es verdad que te da la confianza, pues eso, relativa, ¿no? Qué interesante, porque fíjate, una de las cosas que se están extendiendo últimamente es decir, no, bueno, yo, a mí me lo comentaban hace poco y, bueno, incluso la gente más cercana que tengo, pues me lo decía. Yo sí me la pondría, pero por favor, no quiero ser el primero, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, que digo, bueno, pues me considero, entre comillas, una persona más o menos sana, que no bebo, que no fumo, que hago deporte tal, ¿me la pondría? Pues sí, pero luego también piensas, ya, ¿y si mi cuerpo reacciona mal? ¿Y si no estoy preparado y mi cuerpo reacciona mal? Claro, pero bueno... Claro, al final la incertidumbre es siempre un factor estresante. Eso es indiscutible. Entonces, lo primero y más necesario es entender que, bueno, que se han tenido que calibrar los plazos. Y esto implica que las fases se han ido solapando, ¿no? Nosotros cada vez que terminamos la fase 1 necesitamos esperar unos meses para observar cuáles han sido los resultados. Al terminar la fase 2 también se dan ciertamente un tiempo necesario para observar si a largo o medio plazo se producen efectos indeseables. Lo que hemos hecho con esta fase de análisis de estas vacunas y desarrollo de estas vacunas ha sido solapar las fases. O sea, mientras la fase 2 ya estaba ejecutándose, se estaba analizando esos meses posteriores a la fase 1. Entonces, este solapamiento no tiene por qué ser negativo porque se siguen los mismos procedimientos, pero seamos realistas. Estamos en una pandemia mundial. Estamos en una situación crítica. Hay muchas personas que no son conscientes de la situación en la que estamos, que consideran que, bueno, que esto tampoco es para tanto, que venga, vamos a dejar que el virus se expanda y que llegue cuanto antes la inmunidad de grupo, de rebaño, ¿no? Bueno, ya lo hablamos en la última entrevista que tuvimos, esto es asumir 500.000 de fallecidos en España, ¿eh? Si estamos dispuestos a aceptar 500.000 de personas entre las personas que van a morir de COVID y las personas que van a morir por no ser tratadas de sus dolencias por tener colapsados los hospitales de COVID, ¿no? Estamos hablando de unos porcentajes pues completamente inasumibles. Mucha Totalmente. Gente hemos llegado a deshumanizar los números hasta tal punto que ya es que prácticamente ni nos inmutamos cuando nos dicen 500 muertos. Vamos a ver. Que mucha gente está ahora mismo diciendo ¿cómo vamos a poder tener una comida de Navidad normal en este año? Porque yo la voy a hacer, porque a mí no me importa, porque mi familia... Bueno, ayer hubo casi 500 familias que no van a poder hacerlo. Claro. Porque han perdido a uno de sus familiares. Entonces, tenemos que ser un poco sensatos y entender que hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones rápidas y tenemos que dar un salto al frente y este es ese momento. O sea, tenemos que confiar en la ciencia, tenemos que confiar en nuestros científicos, que son todos perfectamente capaces de entender la situación y de ajustarse a la realidad. Y que nunca llegue ese momento, ¿verdad?, en el que nos acostumbremos a las cifras porque, fijaos, el 11M fueron centenares, fue 100 y algo, pero y nos pareció una barbaridad y ahora mismo pues estamos hablando eso, de 500 muertos
y bueno, parece efectivamente que nos hemos acostumbrado, entre comillas, a estas cifras, pero realmente no debemos. Algunas preguntas más que aparecen por aquí que son curiosas también es, voy a intentar además que sean más o menos en orden. ¿Cuánto tiempo habrá pasado, nos dicen, hasta que haya sido, hasta que llegue a todo el mundo, ¿no? Hasta que todos podamos decir, la tengo disponible, voluntariamente puedo ir al hospital a ponerme la vacuna contra el COVID-19? Mucha tela, ¿no? Esto es muy complicado. Esto es muy complicado porque, vamos a ver, desde que empecemos las campañas de vacunación, si estamos hablando de que hay que vacunar para que se obtenga la inmunidad de rebaño, y entendiendo que tendremos ahora aproximadamente un 10% de la población que ha pasado la COVID y, por tanto, probablemente, no lo sabemos tampoco, pero muy probablemente esos anticuerpos sigan todavía funcionando en ellos, necesitaríamos vacunar en torno a un 60% de la población. Eso implicaría que estaríamos hablando de unos 30 millones de españoles, 30 millones de dosis que se tienen que hacer por duplicado. O sea, una primera dosis y 28 días después una segunda dosis. Bueno, esto es absolutamente inviable. Por una razón muy sencilla. Porque una campaña de vacunación para vacunar a 30 millones de personas, mínimo, vamos a tardar 2 meses. Solapando esos 2 meses con que cada mes tenemos que volver a revacunar a los que se vacunaron el mes anterior. Con lo cual estamos hablando de un mínimo de 4 meses yendo rápido y organizando bien. Vamos a ver si somos capaces por fin, nuestra clase política, de estar a la altura de las circunstancias. Esa es otra. Sí, bueno, ya de esto casi mejor ni hablamos. Y vamos a tardar esos 3, 4, 5 meses en vacunar a la totalidad de la población. Pero una cosa muy importante, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuándo vamos a poder hacer vida normal? ¿Después de la vacunación masiva vamos a poder hacer una vida normal? Vamos a ver, la vacuna nos ayudará a protegernos, y, por supuesto, incrementará la inmunidad de grupo, y esa vacunación masiva, pues, como digo, tiene que tener en cuenta que ninguna vacuna es efectiva al 100%. Lo que supone que seguirá habiendo compatriotas que entren en la UCI. Muchos menos, indiscutiblemente, ¿no? Tampoco conocemos la duración de la inmunidad, ni si evitaremos transmitir el virus, aunque no pasemos síntomas graves. Tampoco sabemos de qué forma vamos a responder, nuestro organismo de qué forma va a responder a esa vacunación. Por lo tanto, las medidas de salud pública, limitación de reuniones, distancia social e incluso, si me apuras, el uso mantenido de mascarillas en espacios cerrados poco ventilados, probablemente vaya a durar varios meses después de la vacunación masiva. O sea, que realmente, como ya hablamos también en la última entrevista, tendríamos que estar hablando ya de 2022 para, en el mejor de los casos, empezar a asumir ya que esto va a tener cierta normalidad. 2022 nada más y nada menos para llegar a una cierta normalidad. Es decir, nos tenemos que acostumbrar a convivir con esta enfermedad y tendremos que tener en cuenta todas las recomendaciones sanitarias para poder intentar acortar los plazos y que llegue cuanto antes esa normalidad, ¿no? Si puede ser a finales de 2021, pues mejor que en 2022, pero depende un poco de la responsabilidad de todos, como muy bien sabéis aquí en El Viajero de la Ciencia. A ver si es verdad, ¿no? Que tomamos nota todos y somos responsables. Hay que serlo. Luego también hay que serlo, ¿verdad? Porque es que si no... Luego también nos dicen, ¿qué se sabe sobre la durabilidad de estas vacunas en términos de inmunidad? Es decir, mucha gente se pregunta, vale, me han puesto la vacuna, pero ¿me voy a contagiar dentro de 3 meses otra vez? ¿O si no llega la segunda dosis? Sabemos muy poco. Sabemos muy poco. Es necesario conocer más, sobre todo a largo plazo. No se han calibrado los efectos a largo plazo. No hay tiempo, simplemente, ¿no? Sí es verdad que es importante que haya transparencia y que traslademos una información veraz,
pero desconocemos hasta la fecha cuánto tiempo se mantendrán esos anticuerpos. Sí es verdad que por la información que tenemos ahora y sobre todo publicada en las últimas semanas, parece ser que tanto la inmunidad por haber pasado la COVID como la posible inmunidad generada por las vacunas podría ser bastante importante. No sabemos si permanente, no sabemos si durante X número de años, esto sí que no lo sabemos, pero sí parece que se va a alargar bastante en el tiempo. Hubo una época, acuérdate, en la que muchos estudios, sobre todo con inmunoglobulinas, pues observaban que se perdía de alguna manera estos anticuerpos de forma bastante rápida en 3, 4, incluso a los 7 meses prácticamente más de la mitad de las personas que habían pasado la COVID con síntomas medios o graves habían perdido estas inmunoglobulinas y entonces había pues muchísima tensión. Muchas personas que empezaron a pensar que quizás este virus iba a ser más complicado de gestionar de lo que en principio parecía. Y aun siendo verdad que es un virus muy complicado de gestionar, parece ser que estos últimos estudios sugieren que probablemente esta inmunidad se extienda bastante en el tiempo. Ya te digo que no sé si un número determinado de años, no lo sé yo, no lo sabemos de momento, ni tampoco si va a ser permanente o no. Esto no tenemos aún información. Bueno, pues como veis, la ciencia va avanzando poquito a poco, no podemos ir tan rápido como nos gustaría muchas veces. También nos preguntan por aquí sobre los efectos secundarios, que es otro de los grandes temas, ¿no? Los efectos secundarios de la gente que ha pasado el COVID y efectivamente, aunque tengamos esa vacuna fase 3, seguiremos, imagino, estudiando en fase 4 todos estos efectos secundarios, ¿verdad? A largo plazo. Y es necesario además hacerlo y calibrar esos efectos a largo plazo. También es importante, si te soy sincero, que se comuniquen con total exactitud por parte de las distintas empresas que están trabajando, tanto públicas como privadas, cuáles son los efectos secundarios que asumiremos. Y además, pienso que no tenemos por qué ocultarlos a la población. Si vamos a pasar un poco de fiebre, dolor de cabeza, cierta fatiga durante 24 o 48 horas, tenemos que decirlo y tenemos que ser completamente honestos y trasladar esa información directamente al gran público. Porque si estamos de alguna forma ya preparados para saber que, oye, si voy a tener unas décimas de fiebre es lo normal, si me va a doler un poquito la cabeza, pues es normal, si voy a estar un poco cansado durante 24 horas, pues sé que esos son los síntomas que me voy a encontrar cuando me vacune. Es importante que esto se traslade de forma inequívoca, porque cuanta más transparencia haya, es más fácil que no colapsemos los servicios sanitarios los días posteriores a las vacunaciones, con síntomas que son compatibles con COVID. Porque yo me puedo sentir un poco cansado, con cierto dolor de cabeza, con un poco de fiebre y decir, a ver si me he infectado de coronavirus ahora porque me he vacunado, ¿no? Y pueda producir una llegada masiva a los centros de salud de atención primaria por parte de las personas recién vacunadas. Esto, por ejemplo, se ha trasladado a la opinión pública de forma muy clara con la vacunación de la gripe. Todo el mundo sabe que cuando te vacunas de la gripe, pues 24 horas después hay un grupo notable de personas que no le hace nada y otros pues que manifestamos, y me incluyo, pues un poco de fiebre, malestar, unos síntomas parecidos a los de la gripe, pero mucho más leves. Pero oye, lo sé. Y como lo sé que los tengo que asumir porque ya conozco a mi organismo y cómo funciona, pues cuando me vacuno de la gripe, pues si tengo algo de fiebre o me encuentro mal, pues ese día me quedo en mi casa tumbado en el sofá leyendo o haciendo cosas de mi trabajo y al día siguiente pues me encuentro fenómeno y estoy dando saltos de alegría, ¿no? Ya estoy vacunado y sé que en caso de contraer la gripe, pues ese año en mí va a ser un poco más atenuado de lo que sería si la cogiera en un momento en el que no estoy vacunado. Yo te digo que es muy importante que se traslade esta información de forma inequívoca por parte de tanto nuestra comunidad científica como de nuestros políticos.
Aquí, por ejemplo, bueno, la verdad que yo, por ejemplo, mi experiencia con la vacuna de la gripe es muy corta, solo me la he puesto 3 años, pero es cierto que estos 3 años en los que me la he puesto no he llegado a coger una gripe. Y antes yo sabía que mi mes horribilis era enero. En enero siempre zasca, caía. De alguna no sé cómo, pero caía. Y ahora mismo, pues gracias a Dios, no estoy cayendo. Y incluso se ha llegado a hablar un poco de inmunidad cruzada, ¿no? Es decir, la de la gripe puede ayudar un poquito a que se atenúen, pero imagino que esto es realmente complicado, ¿no? No, vamos a ver. Esto fue una hipótesis que se lanzó desde un punto de vista teórico, de análisis teórico, puesto que porciones similares de ambos virus se relacionaban de forma muy directa, se utilizan, el virus de la influenza utiliza una serie de elementos para adherirse a las células que son similares a los que tiene el virus, el coronavirus en este caso. Se llegó a la conclusión de que era probable que, pero los últimos estudios que se han publicado al respecto, estudios epidemiológicos y estudios que se han hecho de cohortes, no han encontrado diferencias entre las personas que se han vacunado de la gripe y las que no se han vacunado en cuanto no solamente a poder contraer el coronavirus o no, sino también en cuanto a los síntomas del coronavirus, si son más atenuados o más fuertes. Al final no se han encontrado diferencias entre grupos, con lo cual tiene poco atisbo de que haya mucha inmunidad cruzada. Bueno, pues ya sabéis, no sabemos de momento, no tenemos muchas pruebas de que haya esa inmunidad cruzada, así que vamos a seguir esperando a la vacuna. Sabéis que nos podéis dejar también vuestras preguntas en las redes sociales. De hecho, mira, nos acaba de dejar ahora Teresa un comentario. Dice, totalmente de acuerdo, al igual que sabemos los efectos secundarios de la vacuna de la gripe, pues tendremos que ir estudiando, imagino, también los del COVID, ¿verdad? Y también estáis estudiando, Manuel, algo que a mí me gusta muchísimo y creo que a nuestra audiencia también le puede resultar muy interesante, y es los efectos, ¿no? Los efectos psicológicos que tiene esta pandemia del COVID-19. Todos nos hemos llegado a sentir seguramente un poco desanimados, no tenemos la vida que teníamos, aunque anteriormente hubiera periodos de nuestra vida que nos habían parecido un poco estresantes, difíciles. Resulta que ahora los recordamos como brillantes, como maravillosos, como fantásticos, ¿no? Porque no teníamos mascarillas y porque estábamos de otra manera en la vida, nos manejábamos de otra forma. Pero estáis investigando si esta pandemia se puede considerar origen de traumas psicológicos y creo que realmente pues hay gente que con depresión, etcétera, ¿no? Por esta pandemia. Pues lo tenemos fresquito, porque en estos momentos tenemos una publicación en Revisión de Pares, probablemente en las próximas semanas sea pública, donde hemos hecho una valoración general de estos conceptos que estás comentando, y realmente, indudablemente, llevamos cerca de 60.000 decesos entre fallecidos directos por COVID, sus secuelas y por déficit de atención de salud durante estos meses de pandemia, ¿no? Muchos de ellos son hijos, padres, abuelos, hermanos, amigos, en fin. No solo perdemos seres queridos, también perdemos el trabajo, también perdemos dificultades para acceder a los ERTE que no llegan, pérdidas de estatus social en personas que ya habían trabajado durante años, ¿no? Sin lugar a dudas nos encontramos en un escenario en el que tenemos muy poca experiencia como sociedad, ¿no? Muy poca experiencia reciente, me refiero, como para tener una idea de qué nos espera en el futuro y cómo podemos afrontarlo, ¿no? Bueno, pero es tentador especular con la posibilidad de que trastornos como la depresión, la ansiedad, el insomnio puedan incrementar en los próximos años como consecuencia de estos eventos vitales vividos durante la pandemia. Así al menos se ha observado en estudios anteriores, por ejemplo, tras desastres como el huracán Katrina o como el tsunami de Japón. El síndrome de shock postraumático realmente se extendió de forma muy notable entre la población afectada por estos grandes desastres naturales. Entonces, es tentador especular con que probablemente en los próximos años vayamos a tener que asumir pues, un incremento en este aspecto, ¿no? En este sentido, quiero romper también una lanza a favor de los sanitarios de este país, ¿no?
Increíble. Con contratos precarios, sueldos míseros, guardias interminables. No solamente han tenido que bregar con estos estresores que estamos diciendo propios de la profesión, sino que además han visto morir a sus compañeros. Han prestado la mano y muchas veces también el alma, ¿no?, a esos pacientes en su último apoyo en su lecho de muerte. Han sufrido frustración por la falta de tratamientos, han tenido miedo a infectarse y llevar el virus a casa, a sus familias, a sus padres, a sus hijos. Esto es una angustia psicológica muy difícil de digerir para cualquier mortal, ¿eh? Entonces, todo esto, junto con las consecuencias económicas, en fin, tengo una cantidad de amigos que con negocios muy fructíferos, ¿no?, que han reflotado durante decenios de sacrificio y esfuerzo personal y familiar, ¿no?, y que están viendo impotentes cómo se van consumiendo sus negocios ante sus ojos sin poder hacer absolutamente nada por evitarlo, ¿no? En fin, las pandemias raramente afectan a todos por igual, ¿eh? Pero en este caso está siendo muy cruel con las personas más vulnerables y con las personas que más necesidad tienen para mantener su supervivencia, su pan, el pan de su familia. Entonces, obviamente pensamos que todos estos elementos van a dejar una huella muy difícil de borrar a corto, medio y quizás en algunos casos incluso a largo plazo. Porque de alguna manera nos podemos preparar psicológicamente para afrontar futuras olas de esta pandemia, incluso nuevas pandemias, porque parece ser que como hemos tratado tan mal al planeta y hemos reducido la biodiversidad, hemos contaminado nuestras ciudades y hemos creado el ambiente perfecto. No, es como una habitación que no ventilas, pues el planeta, si no conseguimos ventilar el planeta manteniendo su ecosistema, pues es imposible, ¿no? El virus ha encontrado el huésped perfecto. Exacto. O sea, si nosotros ya podríamos ser una especie de virus de la Tierra, aunque también la única solución probablemente a lo que hemos montado nosotros mismos, también es verdad que el virus ha encontrado el lugar perfecto para moverse, que es con nosotros, ¿no? En este ambiente contaminado, seco y antinatural completamente, ¿no? Como es una ciudad también en la que nos hemos arremolinado todos y vivimos en ciudades muy pobladas. Entonces, unes esos tres factores, falta de biodiversidad, contaminación y ciudades superpobladas y te encuentras con el ambiente perfecto para un virus, fantástico para él. De alguna manera podemos no sé, prepararnos o ser más fuertes, ¿no? Bueno, eso decían, ¿no? Vamos a salir más fuertes. Bueno, a ver si es verdad, ¿eh? A ver, primero, a ver si salimos y segundo, a ver si después de salir, que es la primera parte más importante, es verdad que lo hacemos de manera siendo más fuertes como sociedad. Somos nuestras características y desde la revolución industrial, la masificación de las grandes ciudades, el abandono de los espacios abiertos y de la producción agraria, pues es que nos ha puesto en una situación perfecta para que si un virus entra, se extienda de una forma masiva dentro de un grupo. Sí es verdad que podemos prepararnos para afrontar futuras olas y también para afrontar futuras pandemias, pero indudablemente hay que hacerlo en varios niveles. En varios niveles. El primero, y vamos a empezar como siempre por los mismos, el primero a nivel político. Los políticos tienen que diseñar equipos multidisciplinares de salud mental que sean rápidos, fácil de acceder, que ayuden a las personas afectadas a saber manejar sus situaciones de estrés, a contener y comprender cuáles son las conductas de riesgo y cómo evitarlas. También hacer un seguimiento, y esto que voy a decir, tal y como están las cosas ahora y los ánimos tan tensos, a lo mejor me malinterpreta desde un punto de vista político, pero créanme que no va por esta línea. Seguimiento de las noticias falsas e incluso eliminación de esas noticias falsas de las redes sociales. Se está haciendo un daño tremendo, porque se están extendiendo una serie de comunicados y una serie de opiniones que son extremadamente críticas para que la población tome las medidas adecuadas. Tenemos que asegurar canales oficiales, limpios, claros y basados en la divulgación científica, fuera de toda tendencia e interés político. Eso es. Que lleven información clara al grueso de la población de manera rápida y rigurosa.
Y esto tiene que ser un trabajo que tiene que ser construido desde la política. ¿Mm? También tenemos parte de responsabilidad. No debemos exponer imágenes que no respeten las normas de prevención. El otro día puse una imagen mía con un amigo que nos fuimos a hacer senderismo por la montaña. Para hacernos la foto nos quitamos la mascarilla y nos hicimos la foto. Claro, yo la subí a las redes sociales, pero acto seguido digo, la tengo que retirar, porque nadie tiene por qué saber que hemos mantenido la distancia de seguridad, que somos solamente dos, que estamos en un entorno natural, en espacio abierto. Nadie tiene por qué saber esto. Mi imagen y la forma en la que yo tengo que dar ejemplo es no permitiendo que haya imágenes, en este caso, que parezcan que no respetan las normas, que se respetaron, pero no tengo por qué hacerlo. Mi obligación es transmitir una imagen de claridad en este aspecto. Y después los datos epidemiológicos tienen que ser reales, basados en prevención, revisión de los actos que se han hecho bien a nivel político y también la corrección de los que se han hecho mal. Y para eso hay que ser transparente. Y hay que decir las cosas como se han hecho y analizar por dónde nos hemos equivocado y qué cosas han hecho. Da igual el rango político y la dirección política que tenga la comunidad autónoma. Si ha acertado, hay que analizar qué es lo que ha hecho bien, porque hay que intentar extenderlo. Y si ha hecho algo mal, hay que criticarlo y hay que intentar acotarlo y llegar al fondo de la cuestión para que no se extienda. Segunda cuestión es desde un punto de vista individual. Es importante que sigamos manteniendo las distancias de seguridad, que actuemos en todo momento como si fuéramos positivos. Esta es la clave. O sea, cuando tú digas, bueno, esto es no, pienso, si yo fuera positivo, ¿qué tendría que hacer? Pues eso es lo que hago. Efectivamente. Fíjate, nos preguntan, aunque tampoco nos queremos meter mucho en el tema político, pero nos pregunta Víctor, ¿qué opinas, Manuel, sobre las críticas al gobierno por ese comité de la verdad, por ese ministerio que en principio se va a hacer precisamente un poco para luchar contra las falsas noticias? Es un poco lo que comentábamos, ¿no? También que hay veces que, bueno, pues que la política se está metiendo en ciertos lugares, ¿no? Y esto es diferente, ¿no? Esto es abrir canales oficiales que realmente la gente pueda ir y pueda saber que es una fuente absolutamente limpia, perfecta, en la que tú vas a encontrar lo que tienes que hacer y que no y que lo que diga un influenciador o alguien que quiera darse bombo, pues rápidamente lo vas a poder refutar con una fuente oficial que sabes que tiene una información buena, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinas de este comité, de este ministerio, ¿no? Pues opino que es normal que haya críticas, porque fíjate que cuando hemos estado hablando de las necesidades de que de alguna forma se paralicen las noticias falsas, lo primero que hemos dicho es importante que haya un canal oficial de comunicación abierta, directa, rigurosa y clara. Y esto es lo que nos ha faltado. Nos ha faltado. Los políticos hace muchísimas décadas que tienen mucho miedo a que se reconozcan sus errores, o que se conozcan, mejor dicho. Yo no entiendo por qué. Sinceramente, no lo entiendo. O sea, si yo me equivoco cuando hago un estudio, cuando hago un análisis, y cuando me equivoco, pues lo que hago es coger esos datos, reestructurarlos, volver a diseñar el trabajo y volver a empezar de cero. Claro. Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, porque nos equivocamos y porque cualquier persona, sea político o no, en una situación como esta, seguro que comete errores. Por novedosa, por crítica y por extensa. Entonces, creo que el gran problema es que no ha habido una claridad por parte de los políticos a la hora de decir, señores, hemos hecho esto y nos hemos equivocado. Vamos a intentarlo ahora por esta otra vía. Entonces, esto genera muchísima suspicacia. Que abres el abanico a que aparezcan teorías conspiranoicas, a que aparezcan influencers que se echan
un poquito de hipoclorito en la boca y dice que previene el COVID, o bueno, ya no hablemos ya de políticos de nivel nacional como puedan ser Trump, Bolsonaro, etcétera, etcétera, que son simplemente unos absolutos irresponsables, así de claro te lo digo. Y la prueba la tenemos en la cantidad de muertos y la cantidad de infectados que hay en sus países. Totalmente. Aquí el Ministerio de la Verdad, como se le ha llamado, creo que llega mal, tarde, y no tengo claro si con funciones muy bien atribuidas. Tendría que haberse hecho antes y tendría que haberse hecho con un canal de comunicación riguroso y veraz, donde básicamente los científicos, que siempre decimos lo mismo, somos los únicos que da igual al que entrevistes, da igual al que tomes, todos vamos a darte la misma información porque todos tenemos la misma información y todos tenemos interés de transmitirla sin sesgo. Exacto. Pues esto es lo que se tendría que haber hecho desde un principio y no tanto jugar a vamos a ver cuántos votos nos va a costar esto. Efectivamente, que es una pena, ¿no? Porque al final el juego político a veces nos da estos resultados, ¿no? Auténticos desastres. Y la verdad es que incluso la poca formación en divulgación científica y en ciencia de políticos que acaban en puestos de presidentes genera unos problemas bestiales, porque es un tema de liderazgo, ¿no? El liderazgo de opinión en sus grupos lo ejercen ellos, que son presidentes, etcétera, y que tienen capacidad de convencer a personas, y muchas veces el mensaje que transmiten es totalmente contrario a lo que se debería transmitir en una superpandemia como esta de la que estamos hablando, el COVID-19, que nos afecta a todos. También, fíjate, nos pregunta Teresa que hacía poco que había leído un artículo sobre la menor incidencia del COVID en personas con asma alérgico. No sé, Manuel, si puedes decirnos algo de este tema, porque no es tu especialidad, pero bueno, no sé si habéis podido saber algo de los análisis que habéis hecho. No tengo información sobre lo que nos está preguntando en este caso. O sea, poco te voy a poder aportar porque no es el rango de investigación y no quiero tampoco dar una opinión en calidad de experto sin tenerla. Entonces, en este sentido, yo creo que sería más una información que tendría que dar un neumólogo que yo. En cualquier caso, sí es verdad que estamos observando, y esto se ha publicado hace muy poco, estamos observando que las personas que han pasado COVID leves, con síntomas leves, tardan muchos meses después en poder desarrollar un esfuerzo físico como el que hacía antes de haber pasado la COVID. Y esto, por ejemplo, nos ha observado en las personas que han pasado la enfermedad con síntomas medios o graves, que se recuperan un poco antes de estos síntomas. Hay algo que está subyacente que tenemos que seguir investigando. Bueno, mi hija mayor pasó COVID en la primera ola, de esto hace ya 7 meses. Todavía hoy necesita aerosoles para hacer un esfuerzo físico mediano. Detectamos un asma adscrito al proceso de desarrollo de la COVID en ella, que fue leve. O sea, tuvo fiebre durante 48 horas, fiebre de 39,5, después tuvo tos, la tos se extendió durante 30 y casi 40 días, ¿no? Pero bueno, se recuperó con total normalidad de la COVID, sin ningún tipo de problema, en casa, aislada en su habitación, todo normal. Pero llevamos ya 7 meses de aquello y todavía estamos con un asma adherido a esfuerzo físico que aparece, pues, en cuanto supera un poco su umbral anaeróbico, empieza a escucharse, es que se escuchan las sibilancias, no hace falta que utilices un estetoscopio, te acercas y escuchas las sibilancias perfectamente. O sea que, insisto, no es una patología para tomar la broma. Efectivamente, nos ataca a muchos órganos y al final se están viendo que los efectos secundarios pueden ser en cada persona de una manera, además, y esto se está estudiando, con lo cual tenemos que tomarnos muy en serio esta enfermedad, muy en serio el coronavirus, el COVID-19, y también cuidarnos un poquito psicológicamente, ¿no? Y mandarnos mensajes positivos en estos momentos tan complicados de la pandemia.
Y bueno, nosotros desde el Viajero de la Ciencia lo único que podemos hacer y ayudaros es a traeros las voces de científicos como Manuel Jiménez, que os explican las cosas claras y que no tienen ningún tipo de reparo en daros algún mensaje que no sea de la cuerda oficial, ¿no? de la cuerda optimista, de la cuerda de que esto ya está solucionado, de que con la vacuna ya ha llegado la solución a todo, sino que nos baja un poco la realidad, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Los científicos siempre están en la realidad y saber que, ojo, que queda todavía mucho trabajo por hacer. Y los medios de comunicación, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, porque, y con esto voy a hacer una pequeña reseña sobre, nos vamos a ir a 1918, ¿eh? Bueno, está muy bien. De la primera gran pandemia, o mejor dicho, de la gran pandemia más reciente que tenemos, si quitamos de en medio la del SIDA. Reuniones masivas, toser sin taparse la boca. Hubo una serie de conductas inapropiadas que agravaron de forma muy notable la pandemia de gripe española, que alcanzó nada menos que 50 millones de decesos en todo el mundo. No había vías de comunicación adecuadas, los bulos, el negacionismo, la culpabilización de las poblaciones determinadas exactamente igual que lo que estamos viviendo ahora mismo en esta pandemia, exactamente con los mismos parámetros y en la misma dirección. Por ejemplo, ¿por qué se llama gripe española? En la Primera Guerra Mundial ningún país de los que estaba en conflicto quería trasladar a la opinión pública que estábamos en medio de una pandemia. Porque y de hecho... Sí, tenían miedo a que los soldados se replegaran, ¿no? Por miedo contra el virus. Y de hecho parece ser que comenzó en Estados Unidos, ¿no? Sí, en el noreste de Estados Unidos. Pero no solamente esto, sino que al final solo España, como no estaba en el conflicto, pues era la única que públicamente y abiertamente daba los datos que se conocían sobre la situación de aquella pandemia. ¿Y qué ocurrió? Pues que la bautizaron como la gripe española, porque éramos los únicos que hablábamos sobre estos casos, ¿no? Pues los medios de comunicación de masa y las redes sociales son una herramienta excelente para trasladar mensajes claros y directos a la población y tenemos que estar ahí. Fíjate, precisamente Carolina Ensberg nos dice, en tiempos de desinformación, personas como Manuel no son solo necesarias, sino imprescindibles. Nos da muchas gracias. Y gracias a ti, Carolina, gracias a todos los que estáis ahí, a Víctor, a Teresa, a todos los que habéis comentado durante esta retransmisión que también vais a tener en las redes sociales del Viajero de la Ciencia y en capitalradio.es. En esta entrevista con Manuel Jiménez, que siempre nos trae temas importantes, interesantes y que yo creo que gracias a la saliva pronto seguramente vamos a ser capaces de prevenir un montón de enfermedades y que va a ser un apoyo fundamental para la ciencia. Pues muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros, otro viajero de la ciencia más. Te mandamos un abrazo muy fuerte también a toda tu familia y, hombre, y te deseamos que disfrutes muchísimo de Málaga y del buen tiempo que tienes hoy, que es para aprovecharlo, la verdad. Un solazo, vamos. Es que ahora mismo nos vamos a ir de senderismo montaña arriba. La tenemos aquí al lado, así que no tenemos que salir de la provincia. Bueno, pues fenomenal. Pues Manuel que va a coger enseguida esa mochila para ir a la montaña y nosotros que ya sabéis que estamos con todos vosotros en el Viajero de la Ciencia siempre que queráis en las redes sociales y, por supuesto, en la radio, en Capital Radio. Os queremos, en Instagram estamos en @viajerociencia. Nos dice también Luisa, muy interesante la entrevista. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero creo que ha sido una gran labor la que hemos hecho intentando avanzar en estos temas. También os comentamos, y nos dice Víctor que también opina lo mismo, que ha sido muy interesante la entrevista, que seguiremos con esta labor durante estos días para que estéis seguros de que siempre el Viajero de la Ciencia va a estar ahí para seguir avanzando y para que podamos ayudaros a todos a conocer más sobre esta pandemia. Pues nos vamos, pero siempre, ya os digo, estamos con vosotros en el Viajero de la Ciencia, en las redes sociales. Hasta un próximo Viajero de la Ciencia. Os queremos a todos, que vaya muy bien.